Reflexión sobre las lecturas del 23º domingo ordinario, ciclo A. Del libro del profeta Ezequiel. Así dice el Señor: A ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel. Cuando escuches palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte, y tú no hablas, poniendo en guardia al malvado para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú pones en guardia al malvado para que cambie de conducta, si no cambia de conducta, él morirá por su culpa, pero tú has salvado la vida. De la carta a los romanos. Hermanos, a nadie le debáis nada más que amor, porque el que ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás, y los demás mandamientos que haya se resumen en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno que ama a su prójimo no le hace daño. Por eso, amar es cumplir la ley entera. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro, además, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Guardianes celosos de la salvación de los demás. Seamos sinceros. La mayor parte de nosotros le damos la vuelta al asunto cuando de corregir fraternalmente a los demás se trata. Lo que menos queremos es hacerla de aguafiestas o parecer metiches entrometidos. También nos da miedo el repudio y la exclusión de la que podemos ser objeto si hacemos notar a los demás sus errores o evidentes faltas a la caridad, la esperanza o la fe. Y sin embargo, la palabra que este domingo se nos proclama hace hincapié en este aspecto esencial de la vida comunitaria. Tanto la lectura del profeta Ezequiel como el Salmo y el trozo del Evangelio de Mateo exhortan al discípulo profeta a levantar su voz para corregir al hermano que está errando el camino. El mismo Señor es quien advierte a Ezequiel acerca de la importancia de la corrección fraterna y del peligro que se cierne sobre él, la muerte espiritual ni más ni menos, si no cumple su función de atalaya y guarda de su hermano. El atalaya es aquel que vigila permanentemente desde la almena de la muralla para avistar a los posibles enemigos que pretendan atacar la ciudadela que duerme o que está atenta a las ocupaciones cotidianas. La vida del pueblo depende, pues, del atalaya, y es tal su responsabilidad
que la negligencia en su labor es castigada con pena de muerte si la ciudad es atacada. Así ve el Señor a los profetas, como vigías que celosamente deben cuidar al pueblo de los peligros y seducciones del mundo. Claro que es Yahvé mismo quien da el pitazo al profeta. Es Dios quien le aclara la mente, le agudiza la vista al profeta para divisar en lontananza al funesto enemigo que sigilosamente se apresta para invadir el alma del creyente y apropiarse de ella, y le da la palabra profética apropiada para reconvenir al hermano en peligro. Por otro lado, Yahvé deja bien claro cuál es el motivo de dicha amonestación: provocar la vuelta al buen camino, dejar la prevaricación y volver a la fidelidad a la alianza. Esta encomienda que se le da al profeta no es opcional, es parte intrínseca de su vocación, de su ser profeta, y en ello le va la vida. Pero usted, amable escucha, podría decirme: menuda labor la del profeta, menos mal que Dios elige solo a unos cuantos y yo no estoy entre ellos. Si es el caso, lamento decirle que si usted es bautizado, entra en la categoría de profeta, pues el Espíritu que recibió le ungió como profeta, sacerdote y rey, copartícipe del sacerdocio, el profetismo y la realeza de Jesucristo. De tal modo que es un deber, una obligación, al mismo tiempo que un privilegio, ser atalaya y guardián de la vida del hermano de su comunidad y también del que no pertenece a ella, pero que sea bautizado en el nombre del Dios uno y trino. Ahora bien, no se trata de andar por el mundo con la guadaña en la mano, sin dejar títere con cabeza, juzgando y condenando a diestra y siniestra de acuerdo con nuestro código ético y moral. Se trata más bien de ser valiente y levantar la voz ante situaciones claramente antievangélicas de las que somos testigos. Daré algunos ejemplos cotidianos. Si estamos reunidos con la familia o con los amigos y alguno de ellos o todos comienzan a difamar o calumniar, son cosas distintas, aunque igualmente graves, a alguien, es nuestro deber detener y denunciar la calumnia o la difamación, haciendo ver que esto es una falta grave a la caridad y que sus vidas espirituales están en riesgo. Y esto sin importar la reacción de los demás. Otro ejemplo: si en el trabajo nos damos cuenta que el compañero sutanito está defraudando a la empresa o haciendo triquiñuelas para quedarse con el puesto del otro, es nuestro deber hacerle notar su falta, y si no la corrige, entonces, si hay pruebas suficientes, habrá que denunciar ante las autoridades competentes. Otro ejemplo más: si sabemos que alguien abusa física o psicológicamente de otro, es nuestra obligación hacerle saber de su felonía al abusivo y conminarlo al arrepentimiento y la conversión. Ya sé que esto puede sonar a cursilería o a trabajo inútil, pero preferimos confiar en el Señor, poner manos a la obra y dejar que Él actúe, y no arriesgarnos a que a la hora de rendir cuentas ante Él, resulte yo culpable de la perdición de mi hermano. La respuesta que se dé a la admonición profética ya no es responsabilidad nuestra. Si es de corazón endurecido, como dice el Salmo, para perdición, o de corazón que escucha para bendición, será cosa que se da entre la libertad del hombre y el amor solícito de Dios que llama a la vida. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, viene a nuestro encuentro con una preciosa aportación que, en último caso, es el fundamento de la corrección fraterna: el amor, la caritas cristiana. En efecto, si el fundamento de la corrección, si la motivación de fondo no es el amor, el celo, la pasión por la salvación del otro, entonces la corrección se convierte en juicio altanero
y el fracaso es seguro. En lugar de provocar arrepentimiento y corrección de rumbo, se provocará violencia y contumacia en el pecado. Dice bellamente Pablo, uno que ama a su prójimo no le hace daño. Por eso amar es cumplir la ley entera. Parafraseamos una máxima atribuida a Sócrates. Si vas a decir algo sobre alguien, primero pregúntate, ¿estás totalmente cierto de lo que vas a hacer, de que lo que vas a hacer es una denuncia profética? ¿Qué te motiva para decir lo que vas a decir? Y piensa muy bien la forma en que lo vas a decir, porque en ocasiones la crueldad, el chismorreo y la vanagloria se disfrazan de verdad. Es cierto que la verdad nos hace libres, pero en todo caso, recuerda siempre que la verdad es un platillo que debe aderezarse siempre con el amor. Jesús, en el Evangelio de Mateo, propone una metodología que salvaguarda y garantiza que la corrección fraterna se haga desde el amor y el cuidado extremo a la dignidad de la persona. El contexto es siempre el de una comunidad fraterna que comparte la vida y la fe. No son extraños que apenas se conocen. El primer paso es la reconvención a solas, pues la intimidad entre hermanos es fundamental para reconocer la falta y decidir enmendarla. Es un hecho, uno no acepta la corrección de alguien del que no se siente amado. Por eso el testimonio de amor hacia los hermanos es fundamental, pues tarde o temprano todos fallamos y desviamos el camino, y necesitamos que alguien nos corrija fraternalmente. Sin embargo, en ocasiones somos reacios a la corrección, por soberbia, por necedad, etc. Y entonces se hace necesaria la intervención de la comunidad, representada no ya por un solo hermano, sino por 2 o 3 más. Esto garantiza al que está fallando que no se trata de la opinión aislada de alguien y evita que se tome la corrección como una animadversión personal o fruto de un juicio erróneo. Como último recurso, Jesús propone la intervención de la comunidad en bloque para amonestar al pecador. Si este desesperado y final recurso no provoca a conversión, no queda más remedio que declarar públicamente, siempre al interior de la comunidad, al pecador como alguien ajeno a la misma, como alguien que vive al margen de las categorías cristianas. Jesús refrenda en este pasaje la autoridad que posee la comunidad y que le ha sido conferida por el mismo Jesús para realizar esta acción, pues Él está en medio de su iglesia. No tengamos miedo. Es tiempo de retomar la salutífera indicación del Maestro acerca de la corrección fraterna. Estamos seguros de que esto será de mucha bendición para la Iglesia y el mundo entero.